Hola chicos, bienvenidos a Andre Curiosa otra vez. Bueno, espero chicos que estén muy bien, que esta semana haya sido muy productiva para ustedes, que todos estén súper bien. Gracias a mi nuevo suscriptor o suscriptora, no sé muy bien qué género es, pero pues le agradezco mucho que se haya suscrito a mi canal. Espero pues que este tema también sea de su agrado, así como he visto que les agrada mucho cosas de Chespirito, pero vamos a dejar de ese tema a un ladito y vamos a concentrarnos en algo más de mi país, para las personas que me están viendo fuera de Colombia. Para los que no, yo creo que algunos o la mayoría saben de qué o de qué temas podría tratar este video. Entonces, sin más preámbulos, hoy les quiero presentar los crímenes terribles de Colombia. Esta es como una recopilación reaccionando también a a un video del canal Fomagata. Les dejaré en la descripción de este video em, el canal para que pues también vean su contenido, que es bastante interesante. Yo solamente cogí fragmentos porque me gusta mucho la forma en que lo relata, pero voy a buscar así nuevas cosas para hacerlas pues eh, por mi por mi propia mano, por mi propia investigación, aunque obviamente de aquí saqué pues cosas que de pronto en el video no menciona, o si lo menciona pues no lo sé, pero pues nada chicos, espero que les guste este video, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que les anuncie cuando subo un nuevo video y sin nada más que decir, empecé. El crimen de la Escocia. Agosto de 1928. La ciudad de Medellín todavía mantenía extensas áreas rurales. La finca La Escocia estaba situada entre los barrios de La Mansión y el ya desaparecido Mayalque, donde actualmente se encuentra el Parque Bosque de Boston. Fue en ese lugar donde el mayordomo, David Vázquez, realizó un hallazgo que lo dejaría helado hasta los huesos. Intrigado por un agujero recién cubierto, Vázquez quitó la tierra y descubrió lo inesperado: la mano de un joven. El pánico lo llenó y salió corriendo a avisar a los vecinos, quienes le aconsejaron que informase de inmediato a las autoridades. El inspector Alonso Cadavid y su grupo de detectives se trasladaron de inmediato a la finca. En una tumba poco profunda se desenterró el cuerpo de un joven de 14 años aproximadamente. Lo que hallaron los médicos legistas, Julio Ortiz Velázquez y Agustín Piedrahíta Restrepo, fue aterrador. Las lesiones por arma blanca eran atroces. Sin embargo, lo más inquietante fue la falta de tres secciones de sus extremidades, amputadas de manera precisa. La inquietante interrogante que se escuchaba en la escena del crimen era: ¿qué había pasado con esos fragmentos de carne humana? La responsabilidad de identificar a la víctima fue asumida por las autoridades. Finalmente, un individuo llamado Carlos Cano identificó el cuerpo. El joven que había abandonado su hogar en San Pedro de los Milagros para laborar en Medellín era Roberto Múnera Bedoya, de solo 15 años. Roberto había conocido a Carlos Cano, un albañil sin educación de 35 años, en 1926, y acabó viviendo con él y su familia. La conexión entre los dos parecía cercana e incluso caracterizada por algunos como una peculiar atracción entre un adulto y un menor. Desde 1927 vivían juntos en la misma casa en Mayaca. A principios de 1928 se trasladaron a Manizales por motivos laborales, volviendo a Medellín en julio. Testigos informaron que regresaron muy bien arreglados y dando la impresión de quererse mucho. No obstante, poco antes de fallecer, las discusiones entre Roberto y Carlos se volvieron habituales. Roberto informó que abandonaría la casa de los Cano el viernes 9 de agosto. Ese fue el último día que lo vieron con vida. La seriedad del delito llevó al gobierno antioqueño a contratar a un investigador inglés, Holman Hanlon, reconocido por su incesante destreza para resolver casos. Mientras la ciudad se aterrorizaba con la noticia, las autoridades incrementaron la investigación. En una segunda revisión de la fosa, Carlos Cano se acercó directamente al sitio donde fue hallado el cuerpo. En ese momento se rompió llorando y evidenciando una emoción que pareció validar las sospechas sobre él.
Sin embargo, la oscura realidad detrás de la desaparición de los pedazos de carne humana pronto se revelaría. Bueno, para este caso, chicos, pues me pareció bastante impactante que esto ocurriera pues en Medellín. Pues digamos que uno solamente conoció más o menos de la era de Pablo Escobar y por consiguiente no le parecía tan impactante, pero esto ocurrió mucho antes que eso, fue en 1928, si no estoy mal. Bueno, ahí dice en el corto dice esa fecha, pero básicamente esto adicional a todo lo que se ha mencionado, encontraron otras cosas sobre el estado del cuerpo. La primera es la desaparición de rigidez en el cadáver, que lo cual pues es rara, y la coloración azulosa del vientre. Entonces, eso quiere decir que el cuerpo o la muerte ocurrió por lo menos unas 24 horas antes de que le hicieran la necropsia al cuerpo del chico. Pues eso denota que pues o sea, la persona que lo descubrió pues digamos en base muy rápido. Por eso lo descubrió bastante rápido. Lo cual pues pudieron sacar muchas más deducciones. La segunda por las huellas de las uñas en los labios y el cuello. Entonces eso quiere decir que hubo la intención de ahogar a la persona y después estrangularla. Como ahogar es diferente a estrangular. ¿Sí? Es lo mismo, pero es diferente. O sea, las huellas que quedan en el cuerpo son distintas. Pues obviamente tampoco falleció por esas circunstancias, pero bueno. Otra cosa pues, de lo que encontraron ahí también fue que el pantalón no tenía manchas de sangre, pero sí o sea, en la ropa interior sí habían rastros de sangre. Y pues lo cual a mí se me hace deducir que fue abusado sexualmente hablando, porque pues no tenía esa ropa cuando encontraron el cuerpo, pues no tenía esa ropa, mucho menos cuando pues lo trocearon, por no decir otra cosa. Eh, y como que la última que encontré fue que eh, desmembraron el muslo izquierdo y dejaron como que el fémur se viera, ¿sí? Entonces eso fue también lo que provocara que la persona o el chico en este caso tuviera una hemorragia rápida. Por consiguiente, pues una muerte muy rápida, pero es heavy, es horrible encontrar este tipo de situaciones que pasen aquí en Colombia. Y no se sabe cuántas más haya, ¿sí? Porque, pues, puede que sí, puede que no, pero como está este país hoy en día, cada vez más loco, puedo pensar cualquier cosa, chicos. Igual, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este caso, si conocían de este caso, si hasta ahora conocen de este caso, eh, cualquier otra cosa que sepan del caso, me lo pueden dejar en los comentarios. Urgencias. Se indica que ocurrió en el hospital de Chía, Cundinamarca, en una sala de espera en urgencias, iluminada por luces fluorescentes y con el constante movimiento apresurado del personal médico. Un hombre intenta entrar, pero el guardia le impide el paso. Algo en su apariencia, disimulado bajo una chaqueta, genera sospechas.
El guardia persiste, exige saber qué es lo que oculta en la parte inferior de su cuerpo. La desesperación se apodera del hombre, implora, pide ser aceptado sin descubrir su secreto. Sin embargo, la perseverancia del guardia es inamovible, la tensión aumenta, el aire se llena de un mal presentimiento. En un momento de lucha, la oscura verdad emerge. Al quitarle la chaqueta, el guardia se da cuenta de lo inesperado. Un bebé sin vida, horriblemente preparado y atascado en la entrepierna del hombre. El guardia es consumido por la rabia, el horror y la incredulidad. En un momento de impulsividad, deslumbrado ante la ira ante tal atrocidad, saca su arma de servicio y dispara. El sonido sordo de las explosiones quiebra el silencio nocturno. Después de este violento acto, el celador fue detenido. A lo largo de los años, en los inicios de las redes sociales y los foros de internet, la historia se difundió rápidamente. Numerosos sostenían su autenticidad, discutiendo intensamente en cuál cárcel cumplía su pena. Incluso se formó un grupo en Facebook pidiendo su liberación. No obstante, aunque esta historia se estableció con gran fuerza en el diálogo digital de la época, la realidad que subyace a la leyenda del celador del hospital es considerablemente más vaga. Según lo informado por ciertos medios, las autoridades de aquel tiempo negaron de manera rotunda la existencia de este violento acontecimiento. Lo que muchos consideraban una realidad, con un guardia encarcelado o internado en un hospital psiquiátrico, fue definido por sociólogos como un mito urbano. Se indicó que estas fantasías suelen emerger con el propósito de crear conciencia social sobre situaciones intolerables, intentando provocar rechazo hacia crímenes horrendos. Sin embargo, la base de estos relatos tiende a ser débil, sustentándose en la transmisión oral sin una comprobación efectiva. De este modo, la aterradora leyenda del guardia de urgencias se manifiesta no como un evento comprobado, sino como un fuerte ejemplo de cómo los rumores y las historias compartidas pueden surgir de la mente del público. De este caso, chicos, de el guardia de urgencias en la clínica Chía, no encontré demasiada información. Parece ser que es como una leyenda urbana, parece ser un mito, pero déjenme saber en los comentarios, quizás gente de Chía que me puede estar viendo, eh, si conocen algo de esto que hablaron en esta partecita del video. En mi opinión, pues al no encontrar nada se me hace que puede ser una leyenda, puede ser un mito, puede ser algo sacado de la imaginario colectivo, puede ser que a través de esto, como dice, mencionan ahí en el video, haya sido parte como de crear conciencia. Quizás puede que sí, puede que no. Déjenmelo saber en los comentarios cuál es su opinión acerca de este caso, que pues no les traigo mucha información porque no encontré absolutamente nada del tema. Simijaca. Era el año 2000 en Colombia. El país aún enfrentaba las dificultades de un conflicto armado interno, aunque este caso específico se originó en la delincuencia común. En el departamento de Cundinamarca, un apacible municipio llamado Simijaca se alistaba para experimentar un horror inimaginable. La extorsión era un delito, desafortunadamente común en ciertas áreas, pero lo que sucedió allí excedió todos los límites. El 15 de mayo del 2000, la paz de la finca La Esperanza se interrumpió de manera súbita. Los esposos Pachón Cortés fueron víctimas de tres crueles extorsionistas. La meta era 15 millones de pesos. Sin embargo, el método que utilizaron para garantizar su objetivo fue perverso y sin precedentes. El próximo mes de mayo se cumplen 17 años de haber ocurrido uno de los crímenes más atroces en Colombia, luego de que delincuentes comunes pusieran un collar bomba a una mujer a cambio de exigirle una millonaria suma. A la señora Elvia Cortés le pusieron un artefacto explosivo casero en el cuello, un collar bomba. La advertencia era evidente y espeluznante. Si no cumplían con la demanda, el artefacto sería detonado. Trabajaba en un banco y como que lo estaban extorsionando, presionando para que él diera eso. Otros dicen que fue un familiar, un hermano de la señora que era financista. Dada la gravedad de la situación, se alertó a las autoridades. Un especialista en explosivos de la policía llegó al sitio con la intención de desactivar el letal artefacto. No obstante, sucedió lo inesperado. Mientras intentaba manejar el collar bomba, este detonó.
La explosión tuvo consecuencias devastadoras. La señora Elvia Cortés y el intendente de la policía, Jairo Hernando López, fallecieron de manera instantánea. Varios individuos adicionales que estaban en los alrededores sufrieron lesiones. Ella perdió la cabeza y perdió el hombro. Y pues obviamente el técnico lo llevaron y en la vía hacia Tunja lo llevaron. Murió. Los otros dos heridos eran un soldado del batallón Sucre que perdió la mano completa y perdió su miembro. De este caso, chicos, pues, ¿qué les puedo decir? Pues es bastante conocido, creo que de todos estos casos es el más conocido porque fue hace casi como 17 años, si no estoy mal, o casi 20, más o menos, realmente como 20 años ya lleva este caso, en donde pues a la señora Elvira Cortés, pues, uy, claro, es que eso fue, sí, eso fue como 25 años ya, 25 años que esa señora, pues prácticamente la condenaron a una muerte segura con ese collar, aunque claro, el técnico que le estaba ayudando a quitar el artefacto de una manera que ni afectara a los demás, ni se afectara a ella misma, pues realmente lo estaba logrando hasta en un determinado momento en que yo no sé qué fue lo que pasó, no recuerdo muy bien, y se estalló, matando obviamente a la señora, obviamente al técnico y otras personas pues quedaron aturdidas o heridas. Supuestamente en esto que pasó solamente hay una persona inculpada. No hay más, no se hizo más investigaciones al respecto, no, o sea, como que dejaron eso así, encontramos un culpable, dejemos eso así. Entonces, básicamente nadie supo quién fue. Ahí creo que hay una entrevista corta en Testigo Directo, en donde alguien cuenta que de pronto hasta pudo ser un familiar, tratando de extorsionarla, pero la verdad pues aquí esto nos demuestra que ni siquiera hay justicia, mejor dicho, para nadie hay justicia en este país, solamente es como, pasó en el momento, solamente se dio un culpable, no se investigó más porque ya una persona está pagando y los otros andan por ahí campantes o quizás por ya el tiempo que ya pasó esta situación, pues quizás hasta ya estén muertos, pero no sé, me parece muy heavy esto, eh, porque siempre normalmente le pasa a una mujer y eso es lo que más duele. ¿Mm? Lo mismo con el caso de Rosalvira Celi, que pues aunque no esté aquí lo menciono porque también era mujer. Y en la forma en que fue torturada, no se le desea a nadie, ni al peor de los enemigos. Lo mismo con la señora Elvira. No era justo que ella pues vinieran a extorsionar detrás del hecho, amenazarla con algo que le podía arrebatar la vida. Mayormente siempre pagan las mujeres, porque yo no he visto el primer hombre que le haya pasado eso. Y eso ya suena misógino, pero es una triste y cruel realidad. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Vayamos con el último caso. De los mangones. Era la década de los 60, tal vez acercándose a los 70, y un temor silencioso empezó a extenderse por las calles, especialmente entre las familias más desprotegidas. Se mencionaba un espectro, una entidad maligna conocida por un nombre aterrador, el monstruo de los mangones. El nombre no era fortuito. Los primeros rumores de esta macabra historia mencionaban a niños, mayormente habitantes de calle, cuyos cuerpos sin vida surgían en sitios desolados, frecuentemente cerca de solitarios árboles de mango que rodeaban los terrenos vacíos de una Cali que aún no se había expandido de manera exponencial como en la actualidad. Por allá por los años 60, a
empezaron a aparecer de los alrededores de la ciudad de Cali niños de diferentes edades y la leyenda decía que eran niños que aparecían extremadamente pálidos. Los detalles que emergían eran inquietantes. Los informes, aunque frecuentemente informales y llenos de temor, concordaban con la brutalidad ejercida sobre las jóvenes víctimas. Se mencionaba la presencia de signos de y un detalle aterrador se repetía con frecuencia: agujas insertadas en el corazón o el tórax de los niños. Ciertos relatos, aún más macabros, mencionan la falta de órganos, alimentando las teorías más siniestras sobre la naturaleza del asesino. Algunos murmuraban acerca de la posibilidad de que el culpable fuera una figura influyente de la ciudad, un rico empresario que, según las oscuras habladurías, padecía de alguna rara enfermedad sanguínea y buscaba un remedio macabro en la sangre de los niños. Llegaron los rumores de que era un personaje, un caballero muy importante de Cali, un inversionista de la ciudad, que sufría de leucemia en aquella época, pues la leucemia no era conocida, y decían que se debía alimentarse de sangre, preferiblemente de niños. Esta teoría, aunque carecía de fundamento, incorporaba un elemento de crítica social y de terror a la imagen del monstruo. La policía de ese tiempo, lidiando con una serie de crímenes horrendos y sin un patrón evidente al principio, se encontró en medio de la confusión. Una de las teorías que ganó fuerza, aunque parezca salida de una pesadilla, proponía que algunos de los cuerpos hallados no eran víctimas recientes. Bueno, chicos, este caso para mí, pues la verdad es nuevo. No había realmente conocido sobre este caso, porque normalmente pues uno escucha eso al monstruo de los Andes, a Garavito, al monstruo de los cañaduzales, pero de este específicamente no. Es totalmente desconocido. Nadie sabe quién fue, nadie sabe nada. O sea, este tipito, que debe ser un hombre, eh, pues, o sea, duró 10 años en esta tortura de matar de entre 30 a 38 chicos. Y lo peor es que fue en Cali. Pero bueno, no, no vamos a ahondar mucho, simplemente vamos a decir que pues mató a muchos niños. Eh, es bastante molesto esto porque imagínense desde los 60 en adelante ya han empezado a acabar con los niños, con la juventud de este país. Y desafortunadamente se queda así. Como que no hay justicia para nadie, ni siquiera para estos pobres niños. Pues puede que, no sé, puede que esto tenga un tinte de verdad, como puede ser una leyenda urbana, ¿sí? Porque no se sabe si era una persona en realidad, pues me imagino que sí, pero pues no se sabe como mucho acerca del tema, ¿sí? No, no hay como muchas cosas que decir, no puedo mencionarlas porque son muy fuertes, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, pues eso le hacía a las víctimas. Pero pues espero, chicos, que les haya gustado el video. Lo traté de hacer lo más minucioso posible, también con datos míos propios, pero pues al ser tan, digamos, como tan aislados, pues no se encuentra gran información. Pero déjenme saber sus opiniones en los comentarios de cada uno de estos casos. Em, puede que traiga o puede que reaccione a la segunda parte que tiene el chico en su, en su contenido para pues también dar mis opiniones y hacer una investigación un poquito más ardua. ¿Por qué? Porque pues de esto no se encontró mucho, pues no ahondé tanto en lo de Elvira Cortés porque precisamente ese es un caso que ya casi todo el mundo conoce.
hasta nuestros días. Creo que los únicos que no lo saben son los jóvenes, pero de resto todo el mundo lo sabe. Entonces, pues sin nada más que decir, chicos, se les quiere, cuídense mucho, sayonara. Y los veo en una próxima ocasión. Bye, bye.